Era un día hermoso, el sol salió reluciente y una tripulación optimista navegaba hacia su destino en medio del mar, cuando de repente comenzó a oscurecerse y una tormenta impetuosa golpeó contra aquella nave, la cual no soportó los embates de esta tormenta y naufragó. Tiempo después, un único sobreviviente se despertó a la orilla de una playa en una isla solitaria y abandonada. Comenzó a recoger las cosas que habían quedado de la nave que había naufragado y las resguardó a la orilla de la playa. Hizo a su alrededor una cabaña y allí, esperanzado, veía al horizonte con la confianza de que alguien iría en su auxilio para rescatarlo. El tiempo pasó y aquel hombre seguía mirando al horizonte, esperando por ayuda. Pero una tarde, cuando él regresaba de cazar, miró que humo se levantaba a la orilla de la playa. Corrió desesperado, pero cuando llegó había sido demasiado tarde. La cabaña con todas las cosas que estaban allí estaban completamente incendiadas. Miró con detenimiento todas las cosas que él había resguardado. Eran sus únicas posesiones y su única esperanza de sobrevivir. Frustrado, cayó de rodillas y levantó sus ojos al cielo. Y clamó: ¿por qué? Dios mío, ¿por qué? Una y otra vez. ¿Por qué? Dios mío, ¿por qué? Hasta que de tanto clamar y llorar y lamentarse, en medio de su frustración, se quedó dormido el resto de la noche. A la mañana, cuando abrió los ojos, vio que se acercaba hacia la orilla de la playa un barco, el cual llegó en su rescate. Los hombres del barco le ayudaron a subir y después de haber comido y bañado en el barco, salió a la proa donde estaba el capitán del barco y le hizo la pregunta: ¿cómo me encontraron? ¿Cómo fue que dieron conmigo? El capitán lo miró y le dijo: ¡qué ingenioso! ¿Cómo se le ocurrió hacer esa fogata tan grande en medio de la noche? Pudimos verla a distancia porque las llamas se levantaban tan alto. Vimos esa luz a la distancia y la seguimos hasta llegar a usted por la mañana en la playa donde le encontramos. El hombre no lo podía creer. Se quedó atónito y perplejo. Levantó de nuevo sus ojos al cielo y clamó por segunda vez: perdóname, Dios mío, perdóname. Nunca más volveré a quejarme de las cosas que tú haces. Dice la palabra del Señor que sus pensamientos no son nuestros pensamientos. Así como son más altos los cielos que la tierra, así son más altos los pensamientos de Dios que nuestros pensamientos. Nosotros quisiéramos que las cosas fueran de cierta manera, pero a veces no son como nosotros pensamos o creemos que deben ser. El pueblo de Israel estaba siendo liberado de los egipcios, de la esclavitud, y se encontraban frente a un mar. Y cuando estaban frente al mar, con los enemigos detrás, persiguiéndoles, se quejaron, lloraron con Moisés, murmuraron: para esto nos ha sacado Moisés, para que muramos aquí. Mejor nos hubiésemos quedado allá en Egipto. Esta era la actitud de Israel una y otra vez. Quejumbrosidad, lamento, llanto constante, murmuración contra Dios y contra sus líderes. No puede ser esta la actitud de un pueblo de fe,
de un pueblo al que Dios le ha mostrado y manifestado una y otra vez su poder y su gloria. Si querían atravesar el desierto, tenían que hacerlo con una actitud diferente. Tenían que cambiar su manera de pensar. Para atravesar una crisis, tenemos que creer y tenemos que confiar. Moisés clama a Dios y Dios le dice, ¿por qué clamas a mí? Di a este pueblo que marche. Y esa es la palabra que Dios quiere que nosotros grabemos en nuestro corazón. Di a este pueblo que marche. Esta es la palabra que Dios tiene para cada uno de nosotros en medio de la crisis, de las dificultades, de las adversidades que estamos viviendo. Di a este pueblo que marche. Tenemos que avanzar. Tenemos que continuar caminando, creyendo y confiando. Tenemos que aprender a convertir el lamento en gozo. Podemos ver esta crisis como un problema, como una circunstancia desastrosa, innecesaria, o podemos verla como una oportunidad para glorificar a Dios y vivir nuestra fe. Poner en práctica las obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Si creemos que Dios es soberano y que Él tiene el control de todas las cosas que pasan, entonces tenemos que aprender a caminar en fe. El Señor Jesucristo, dice la palabra que por el gozo puesto delante de Él, sufrió la cruz y menospreció lo oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios en las alturas. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Tenemos que seguir su ejemplo. David se paró en la línea de batalla. Él nunca consideró la circunstancia y que todas las cosas estaban en su contra. Él dijo, yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Yo te cortaré hoy la cabeza. Y sabrá todo este pueblo que Jehová nos salva con espada o lanza, porque de Jehová es la batalla. Él ha prometido pelear por nosotros. Y si Él es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Pero tenemos que pararnos en la línea de batalla y avanzar. Tenemos que dejar de quejarnos, de lamentarnos, de frustrarnos y comenzar a creer que tenemos un Dios muy, muy, muy grande. Y Él nos ha llamado a avanzar en medio de la crisis. Para atravesar la crisis, tenemos que poner nuestros ojos en Jesucristo, el autor y consumador de nuestra fe. Y tenemos que poner nuestra esperanza única y exclusivamente en Él. Detrás de la cruz había un gozo supremo que Jesús podía ver. Y por ese gozo que estaba delante de Él, Él sufrió la cruz y menospreció lo oprobio. Nosotros tenemos que ver que nuestra vida está escondida con Cristo en Dios, que tenemos moradas eternas y que tenemos que caminar hacia ellas con fe, con confianza y con esperanza. Podemos ver las circunstancias como un obstáculo o podemos verlas como una oportunidad. Esta es la oportunidad de crecer, de avanzar, de aprender. Moisés dijo al pueblo de Israel estas palabras. Y Moisés dijo al pueblo, no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque a los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Ved la salvación que Dios hará hoy con vosotros. El pueblo de Israel siempre veía un problema, siempre veía un obstáculo. Y ese problema y ese obstáculo no era otra cosa que un momento en la vida de su pueblo cuando Dios había de mostrarles su gloria, de mostrarles su poder, de mostrarles su misericordia. Ellos veían una piedra y esa piedra era una fuente de agua. Ellos bebieron aguas amargas, pero esas aguas amargas iban a ser aguas dulces porque Dios había de endulzar lo amargo. Ese desierto habría de ser la escuela para Israel, un lugar por el cual Dios había de prepararlos.
el mar rojo tenía que ser un momento en el cual Israel habría de ver la gloria de Dios. Pero estaban obstinados en ver el problema en vez de ver a Dios. Dios se reveló, se manifestó en medio de los problemas, en medio de las crisis. Y Dios hoy se quiere manifestar en medio de las crisis. Tenemos que aprender a ver lo que Dios está haciendo y a ver lo bueno en medio de lo malo. A los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien y tenemos que abrir los ojos para que Dios nos muestre cuál es el camino, qué es lo que tenemos que hacer. Pero por lo pronto Dios le dijo a su pueblo por boca de Moisés: di a este pueblo que avance, di a este pueblo que marche. No tenemos que detenernos, tenemos que continuar y ver lo que Dios va a hacer. Se cuenta la historia de un hombre que se llamaba Don Pepe. Don Pepe era portero de un edificio, pero cuando vino la actualización, llegó la tecnología, esa empresa se modernizó y hablaron a Don Pepe. El gerente le habló y le dijo: Don Pepe, tanto tiempo que ha estado con nosotros y mire, la empresa ha crecido, nos hemos renovado y vamos a hacer cambios. Dentro de los cambios, el puesto que usted tiene ya no va a ser de portero. Usted va a ser un prestador de servicios. Así que aquí le voy a dar un manual para que usted aprenda las cosas que tiene que hacer y que no debe hacer como prestador de servicio de este edificio. Don Pepe dijo: pero hay un problema. ¿Cuál es el problema, Don Pepe? Resulta que yo no sé leer. ¿Pero cómo, Don Pepe? ¿No sabe leer? No. Apenas si cursé algunos grados de la primaria. Don Pepe, de verdad que lo siento mucho, pero no podremos ayudarle. Mire, como incentivo por los años que ha trabajado con nosotros, le vamos a adelantar un mes de salario mientras busca un nuevo empleo. Y vamos a darle una gratificación para que pueda ayudarse, pero vamos a tener que prescindir de sus servicios, Don Pepe. Don Pepe dijo: está bien, no se preocupe. Mañana venga Don Pepe y le vamos a entregar su dinero. Don Pepe se fue a casa, pero no estaba en un estado de preocupación, angustiado, desesperado ni frustrado. Don Pepe iba pensando, durante todo el camino de viaje a casa, iba pensando: ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer con el dinero que me van a dar? ¿Qué puedo hacer para emplearme, para trabajar? Así que se la pasó pensando durante la noche y se le vino a la mente una idea. Don Pepe dijo: bueno, yo soy bueno para reparar aparatos electrónicos. Cuando estaba en el edificio, todo el mundo venía conmigo y me pedía favores y yo le ayudaba a arreglar cosas. Así que ya sé, mañana que me den ese dinero, me voy a comprar una caja de herramientas bien surtida, bien grandota, con todos los instrumentos necesarios y me voy a dedicar a reparar cosas. Temprano en la mañana se levantó muy optimista, fue al edificio, cobró su gratificación. Muy contento se dirigió a una ferretería y compró toda clase de herramientas. Cuando iba llegando de regreso a su casa, una persona que le conocía le dijo: Don Pepe, qué bueno que le veo. ¿Será que tenga usted tiempo de arreglar? Mira, tengo roto esta lavadora, ¿será que usted me puede ayudar? Y don Pepe dijo: con mucho gusto, claro que sí. Y fue y le echó mano y como tenía todas las herramientas, la arregló porque él era muy bueno para eso. Y esta persona le recomendó con alguien más que tenía otro problema con otro aparato electrónico. Y don Pepe fue y de esta misma manera, como él hacía muy bien su trabajo y era muy responsable, don Pepe se fue recomendando al grado de que llegó un momento en que era conocido en todo su pueblo y ya no daba abasto. Tenía tantos trabajos que dijo: no puedo, tendré que
contratar a alguien que me ayude y enseñarle. Y efectivamente así lo hizo. Al paso de las semanas, de los meses, don Pepe tenía 3 o 4 personas que le ayudaban. Después de algún tiempo, don Pepe se hizo tan famoso porque era una persona muy honorable, muy responsable y muy eficiente en su trabajo, que su empresa creció a tal grado que el alcalde del pueblo le hizo un reconocimiento para entregarle la llave de la ciudad, como un reconocimiento por ser una de las personas más importantes del pueblo, personas que habían contribuido en mucho como empresario a ese pueblo. Así que cuando le estaban haciendo los honores, el alcalde le dijo a don Pepe, solamente queremos que venga y plasme aquí unas palabras. En este libro usted ha escrito aquí unas palabras nos exprese cómo es que usted logró lo que ha logrado en la vida. Y don Pepe le dijo, hay un problema. ¿Cuál es el problema, don Pepe? Es que yo no sé leer ni escribir. Pero ¿cómo, don Pepe? ¿Cómo es posible? Imagínese qué tanto ha logrado usted y no sabe ni leer ni escribir. Imagínese lo que usted hubiera hecho si supiera leer y escribir. Sí, lo sé, dijo don Pepe. Si yo supiera leer y escribir, sería el portero de un edificio o prestador de servicios, como ahora le llaman. Esta historia es muy interesante porque relata cómo un hombre pudo ver en medio de una crisis una oportunidad para crecer, para avanzar, para superarse y trascender. La crisis no solamente es algo nefasto, es algo fatal, es algo desagradable. La crisis puede ser una oportunidad para catapultar nuestra vida a hacer cosas más allá de las que estamos acostumbrados a hacer. Somos sobrevivientes. Somos personas que no se rinden, que no se dan por vencidos. Nosotros, dice la Biblia, no somos de los que retrocedemos, sino de los que tenemos fe para preservación del alma. Y habremos de cambiar el lamento en gozo, nuestra tragedia en esperanza, porque tenemos un Dios que nos ha llamado a ser más que vencedores en Cristo. Dice su palabra, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Así que tenemos que seguir adelante, creyendo y confiando siempre en el Señor, porque Él nos da la fuerza, porque Él nos da la sabiduría y la inteligencia, porque Él nos capacita, porque Él nos enseña. Dios no llama gente capacitada, Dios capacita al que llama y lo envía para que haga su obra. Mis hermanos, Dios les bendiga, Dios les guarde, Dios les dote de sabiduría, Dios les dote de fe y de confianza para que podamos continuar adelante. Todavía nos resta camino para terminar de cruzar nuestro mar rojo, pero tenemos que creer que mientras las circunstancias de la vida nos rodean, como aquel mar de lado y lado, al pueblo de Israel, tenemos que seguir adelante, confiando en Dios y apoyando a nuestros líderes, no quejándonos, no lamentándonos, sin frustraciones, con fe y esperanza, con valor, con determinación, con convicciones, que Dios a su tiempo nos recompensará y nos premiará. No nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de amor, de poder, de dominio propio. Amén.